TV Cosmos, somos para ti. Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Guilherme Arcaro Conci, yo soy profesor de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y mi intención hoy es, desde la invitación de los colegas, presentar un video con algunas opiniones sobre el sistema presidencialista, específicamente o especialmente en Brasil, pero también algunos contactos, algunas comparaciones con otros sistemas latinoamericanos. Bueno, bien, la primera cosa que creo que es muy interesante es pensar que el origen del presidencialismo es algo americano, pero los cambios que se produjeron en los presidencialismos en Latinoamérica en verdad producen una realidad o un sistema de gobierno que tiene sus particularidades. O sea, es verdad que la influencia norteamericana en nuestro presidencialismo es muy importante, es muy grande, es muy profunda, pero en verdad los sistemas de gobierno como los modelos de división territorial de poder y otros temas pasan en verdad por cambios que tienen mucha relación con cuestiones que son puramente nacionales. Ejemplo, la realidad la realidad democrática, el sistema de partidos, los modelos constitucionales, las fuerzas políticas otras como los militares, la sociedad civil, de entre otros, ¿no? O sea, es importante comprender eso, que es posible que exista una raíz, ¿no?, del sistema presidencialista, sí, digamos, en el tema del diseño constitucional, pero en la realidad constitucional los efectos pueden ser muy diferentes. Bueno, entonces aquí creo que existen dos cosas que son muy importantes. La primera es la influencia del modelo norteamericano en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, ¿no? Digamos que los grandes principios del sistema norteamericano fueron adoptados en nuestra región, ¿no? O sea, un modelo donde una autoridad política que después de elecciones, ¿no?, nacionales mayoritarias asume las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado. Puede ser diferente, por supuesto, en sistemas nacionales que sean federales o unitarios, ¿no? Porque en los federales tenemos una diversidad de jefes de gobierno, pero un solo jefe de Estado. Y en los sistemas unitarios esto es muy diferente, ¿no? Tenemos un jefe de gobierno que también es jefe de Estado. Entonces, elecciones mayoritarias y una autoridad que adopta o que ejerce la jefía de gobierno y la jefía de Estado. Segundo, y muy importante, la inscripción constitucional de los poderes de los presidentes de la República, ¿no? Sea una constitución escrita que dibuja las funciones de los presidentes y además las responsabilidades. O sea, no solamente la responsabilidad, digamos, penal común, pero también la responsabilidad política, o sea, el proceso de impeachment. Eso también está en la raíz norteamericana y fue adoptado en Latinoamérica. Además de eso, es importante entender la relación entre el jefe de Estado, que también es jefe de gobierno, en el plan nacional, ¿no?, y con los otros poderes. O sea, adoptamos también un sistema de separación de poderes que adoptaron los Estados Unidos. Bueno, creo que esos son, digamos, los grandes principios del sistema presidencialista. Pero
en Latinoamérica existe algo que es muy importante también pensar, ¿no? Que es el proceso de fortalecimiento de la figura presidencial. O sea, lo que decía el maestro Jorge Carpizo cuando dibujaba la idea del hiperpresidencialismo. O sea, un modelo donde los checks and balances, ¿no? Los mecanismos de control del poder sobre el presidente eh, tienen muchas debilidades. O sea, un poder ejecutivo muy fuerte que tiene la capacidad muchas veces de capturar la agenda política nacional. Esto es algo muy interesante y si queremos comparar con Estados Unidos, a veces eso puede producir comparaciones, una diferencia muy interesante por el modelo federal norteamericano, ¿no? Un modelo donde los Estados miembros tienen una gama, una cantidad de competencias muy importante. Bueno, este sistema, este hiperpresidencialismo que caracteriza el presidencialismo en Latinoamérica, desde los 80, de los 90, pasa por un cambio muy interesante que tiene que ver con un proceso de creación de mecanismos de control sobre la figura presidencial, ¿no? Lo que existe un movimiento que también está muy bien trabajado desde los trabajos del profesor Javier García Roca de la Universidad Complutense de Madrid, cuando presenta esta idea o presenta esta realidad donde existe un proceso de parlamentarización de los presidencialismos o podemos decir también de moderación de los presidencialismos. Entonces, desde el proceso de redemocratización de los 80, podemos percibir algunos cambios muy importantes que tienen que ver con la necesidad de control de la figura presidencial. Aquí también creo que es importante pensar en dos cosas, que es el diseño constitucional por un lado, ¿no? Y la realidad constitucional por otro. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que muchas veces lo que se dibuja en el texto constitucional no se presenta como realidad constitucional, ¿no? Esta es la idea que quiero trabajar desde ahora. Bueno, entonces desde los 80 estamos a ver en nuestra región cambios constitucionales muy importantes que tienen que ver también con la necesidad de control del presidente de la República, ¿no? Y podemos ver eso dibujado en muchas constituciones, ¿no? Entonces, podemos, ejemplo, ¿no? Pensar mismo en la constitución chilena, ¿no? Cuando dibuja, ejemplo, la cuestión de los ministros de Estado, ¿no? Y entiende por consecuencia que los ministros sufren un control muy importante del Parlamento Nacional, ¿no? Es verdad que en Chile también otro mecanismo importante, y digo eso desde la redemocratización, que se utilizó para controlar los poderes presidenciales y y los poderes de facciones, digamos, fue la limitación a la reelección, ¿no? No permitir una reelección consecuente. Eso fue muy importante para el control, digamos, del grupo político que adquiere, que llega al poder y un intento de no darle mucho tiempo para capturar las instituciones. Digamos que en Chile esto viene funcionando de una forma eficiente. Después podemos pensar en la constitución, digamos, en la reforma constitucional de Argentina en 1994, ¿no? Cuando se creó la instancia, la figura política del jefe de gabinete, ¿no? Digamos, un intermediario entre el presidente y el Congreso Nacional, ¿no? O sea, una figura que tiene la función, ejemplo, ahí está, en el artículo 100 de la Constitución Argentina,
tiene la función de ejercer la administración general del país, ¿no? Este jefe de gabinete. Pero en Argentina es muy interesante porque este tema no pasa mucho del diseño constitucional, porque los poderes que adquirió o adquirieron los jefes de gabinete no fueron, digamos, realizados, concretizados desde el proceso de término de la reforma constitucional de 1994, pero se ve en Argentina algo muy interesante, que es, se dibuja la constitución para controlar, pero al otro lado la realidad constitucional no produce el cambio debido, ¿no? Otra constitución, por supuesto, que presenta una realidad como esta es la constitución de Perú, ¿no? La constitución de 1993, ¿no? Donde además de adoptar como las otras un sistema presidencialista, crea la institución del Consejo de Ministros, también para intermediar la relación entre el presidente de la República y el Parlamento. O sea, una forma también de contener los poderes presidenciales y dar poder al Parlamento. Eso claro, tiene que ver con la realidad constitucional de 1992 y los otros problemas que Perú tuvo en el pasado y por supuesto aún tiene con alguna instabilidad en su sistema presidencialista. Podemos ver ejemplo también en Colombia con la figura de la moción de censura a los ministros de Estados, ¿no? A los ministros escogidos por el presidente de la República, así que tiene, digamos, el Congreso Nacional una injerencia sobre el gobierno, ¿no?, nacional. Y ahora hablamos un poco de Brasil, que es donde trabajo yo, donde vivo yo, y por eso pensar un poco en esta realidad. Bueno, el sistema presidencialista brasileño fue adoptado desde la proclamación de la República, ¿no? Desde 1891, pero tuvo algunos momentos muy diferentes. Creo que no hay tiempo para discutir eso en un video, pero hubo tiempos de más poder y menos poder del presidente. Un ejemplo, en la Primera República, que comienza, digamos, con la proclamación de la República y va hasta el comienzo de la década de 1930, los presidentes no tenían una cantidad de poderes tan grande, además porque vigoraba algo que llamábamos política de los gobernadores de Estado, de los Estados miembros. O sea, los presidentes tenían la necesidad de apoyo político de esos gobernadores para, digamos, que su gobierno sobreviviera. Desde la década de 30 vivimos un proceso de centralización, ¿no?, y más empoderamiento. Es el caso del gobierno Getúlio Vargas, principalmente entre 1937 y 1945, lo que llamamos de Estado Nuevo, que fue un tiempo donde el presidente puso en intervención todos los Estados miembros, todas las asambleas provinciales o estaduales estaban cerradas, el Congreso Nacional estaba cerrado y el presidente no solamente creaba toda la legislación por decretos leyes, pero también, además de eso, nombraba los interventores en los estados. O sea, fue un momento donde el presidencialismo llegó a un ápice, a un plan más alto. Después viene la redemocratización de 45, ¿no?, digamos, y después también el proceso de centralización el golpe militar en 1964. Bueno, en 1987, cuando se reúne nuestra Asamblea Constituyente, existen muchas fuerzas que quieren movilizar, digamos, y cambiar el presidencialismo, perdón. Existe una fuerza política muy importante, parlamentarista, ¿no? Y existen, por supuesto, los presidencialistas, y este fue una lucha política que solamente se decidió en el periodo final de la constituyente, ¿no?,
Por eso el sistema presidencialista brasileño no tuvo problemas en el dibujo, porque había una fuerte presión por el parlamentarismo en Brasil. Al fin hubo un consenso, un acuerdo en que se decidiera por el presidencialismo, pero 5 años después de la Constitución realizamos, por una decisión de la constituyente, una consulta popular, ¿no? Un plebiscito sobre la manutención del presidencialismo o el cambio por el parlamentarismo. Ganó el presidencialismo. Lo que pasa es que esta lucha política produjo de una forma paradójica, ¿no? Una realidad donde el presidente de la República se tornó muy poderoso, porque además de tener sus competencias, ¿no? De jefe de Estado, de jefe de gobierno, tenía un expediente normativo llamado medida provisional, medida provisoria, algo como los decretos de necesidad de urgencia que existen en Argentina y otros sitios de Latinoamérica. Pasa que después, en 1996, ¿no? El Congreso Nacional produce una reforma a la Constitución para que se alcanzara una disminución del espectro, digamos, normativo de las medidas provisorias, ¿no? Y con eso pasó y se mejoró, digamos, la utilización de este expediente por los presidentes. Y eso no quiere decir que la medida provisoria no fue más utilizada, la medida provisional sería, creo que en castellano, pero hubo una disminución de su utilización. Esto fue muy importante. Pero hay algo en el presidencialismo brasileño que tiene similitudes y diferencias con otro presidencialismos, perdón, que es una realidad presidencial donde existe un presidente de la República muy fuerte, ¿no? Muy poderoso en sentido competencial, pero al otro lado un sistema de partidos muy fragmentado, ¿no? El sistema más fragmentado de Latinoamérica, algunos dicen un sistema más fragmentado del mundo, donde en el Congreso Nacional están algo cerca de 23 o 24 partidos políticos. Eso produce una dificultad muy intensa que tiene que ver con la formación del gobierno. En verdad, no la formación, ¿no? Pero la manutención o la estabilidad del gobierno. Pasa que los gobiernos tienen que crear una coalición muy grande para gobernar. Algo actualmente como 10 partidos o 12 partidos para que pueda sobrevivir, digamos, y para que el Congreso Nacional pueda también aprobar las políticas creadas por el presidente o por el gobierno. Eso, además de eso, es muy importante entender que los presidentes, los gobiernos federales necesitan también del apoyo de los gobernadores de estado, y cuando no lo tienen se crean problemas muy importantes, y eso dibuja algo que llamamos presidencialismo de coalición. O sea, no existe sistema presidencial o no existe un gobierno federal sin una gran coalición. Y eso dificulta mucho el proceso de gobernar, ¿no? Esto no es nuevo, ya existía en la época de 45, 46 hasta los 60, pero se agravó porque fueron creados muchos partidos en Brasil. Algunos presidentes, desde la redemocratización, ¿no? Desde la Constitución, pudieron gobernar, digamos, con más estabilidad, pudieron crear grandes coaliciones. Fue el caso de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Es verdad que en aquella época había menos partidos, pero también fue lo que pasó con Lula da Silva, ¿no? Fue lo que pasó en un periodo con Dilma, fue lo que pasó con Temer, que sucedió a Dilma. Pero llegando al gobierno Bolsonaro, pasó algo que produjo un gran cambio, porque el presidente Bolsonaro decía en la campaña que no haría acuerdos con los partidos políticos.
y cuando elegido decidió que iba a gobernar no con los partidos, ¿no?, sedimentados apoyando el gobierno, pero con las bancadas, con los grupos políticos, o sea, los grupos del agronegocio, los grupos evangélicos y otros grupos. Y se negó a negociar con los partidos políticos. Esto produjo en el primer año de gobierno una debilidad muy fuerte. El gobierno no pudo aprobar las políticas y fue el año donde más decisiones tomó el Congreso Nacional en contra el presidente de la República. Digamos, si comparamos al periodo de redemocratización, fue el periodo donde el Congreso más anuló decisiones del presidente. Es algo interesante porque muestra que el presidencialismo de coalición es una necesidad en un sistema multifragmentado y el presidente de la República no entendió eso. Además de eso, el presidente en este momento no está en ningún partido político. Es la primera vez en la República que eso pasa. O sea, no tiene apoyo ni de un partido suyo, ¿no? No está en partido ninguno. En verdad, intenta crear, ¿no?, un partido político. O sea, este modelo del presidencialismo de coalición que tenemos, que demanda para que el presidente pueda utilizar sus competencias, o sea, ¿no?, yo hago una comparación con un león, ¿no? En verdad, si miramos la constitución brasileña, se ve un león, ¿no? Tiene un montón de competencias muy fuertes, puede vetar parcialmente, puede crear ley, puede capturar el proceso legislativo, puede tomar una porción de decisiones. Pero para todo eso existe la necesidad de que tenga apoyo de un grupo o de partidos políticos que son nacionales en Brasil. Y cuando no tiene este apoyo, existen algunos riesgos. El primer riesgo es no gobernar, no poder implementar las políticas que quiere. El segundo riesgo es el impeachment. Fue lo que pasó con Collor de Mello en 1992, que también no tenía una base política fuerte, y fue lo que pasó con Dilma Rousseff en el segundo mandato. O sea, este es un efecto muy interesante de un sistema como ese. Así que, para terminar, algunas ideas que solamente lanzo, el sistema presidencial brasileño tiene características muy propias. Tiene en el diseño constitucional un grupo muy grande y fuerte de competencias al presidente de la República, si comparado a otros inclusive, ¿no? Incluso. Pero si el presidente no tiene una base partidaria sedimentada en el Congreso Nacional, no tiene la capacidad de utilizar la fuerza que la Constitución le otorga. En verdad, puede decidir mucho en la estructura del Poder Ejecutivo, pero no puede crear políticas públicas, no puede nombrar autoridades, no puede estipular decisiones internacionales, porque eso pasa por el Congreso. O sea, tenemos una ficción aquí que es el mismo león que está dibujado en la Constitución, ¿no?, una figura muy fuerte, puede ser, cuando no tiene un apoyo político intenso en el Congreso, ¿no?, puede ser un león sin dientes. Esta es la idea. O sea, pasa que la idea, y volvemos al comienzo, la idea del hiperpresidencialismo, que estuvo muy bien dibujada desde a mucho, en Brasil sufre algunas consecuencias muy importantes, que es, en un sistema de partidos muy fragmentado, si no tiene apoyo consolidado, el presidente no gobierna, o sea, tiene el veto producido por el Congreso Nacional puede, digamos, inviabilizar, no viabilizar el gobierno. O sea, creo que esas son algunas ideas que gustaría de compartir, y con eso dejo mis datos, ¿no?
Si quieren enviar un mail, enviar un mensaje, ¿no? Pido a los colegas que pongan mi mail y es eso. Muchas gracias por el espacio y que tengan buenos momentos académicos. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Calderón, soy notaria 16ª en Guayaquil, Ecuador. Pues el día de hoy les voy a hablar sobre la función notarial en la época de el COVID, a través de este aislamiento obligatorio, sobre todo en el caso ecuatoriano. Bueno, abordar el tema de la función notarial, sobre todo en esta época de COVID, resulta un poco complejo, teniendo en cuenta que esta función requiere de una inmediación entre el usuario y obviamente el notario. Y esa actividad está restringida por los decretos, sea de aislamiento, sean decretos de excepción, de emergencia, en las cuales se limita la circulación de las personas en cada uno de los países. La naturaleza de la función notarial depende mucho de la situación política y económica de cada país. Dentro de este conjunto de reglas y principios que se determina, la actividad del notario obviamente está determinado de acuerdo a la política, al establecimiento de cómo el país ha instituido esta figura. En el primer Congreso Internacional del Notariado Latino, en Buenos Aires, en 1948, se estableció que el notario latino, que es el que vamos a estudiar en este momento, es un profesional de derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar legalidad a la voluntad de las partes, redactando los documentos adecuados a este fin y confiriéndoles de autenticidad para conservar su original de este y expedir las copias de su contenido. Asimismo, la función pública notarial existe y es por la necesidad del Estado de dar la certeza y la seguridad jurídica a los actos de los ciudadanos y con ello pues esencial para la comunidad. En esta pandemia a nivel mundial, cada país ha tomado una decisión de que si estos servicios notariales se puedan o no continuar realizando, sea de forma directa, regulando expresamente el servicio notarial, o indirectamente, restringiendo la circulación y obligando el cierre pues, de todas las actividades, salvo las que expresamente se establezcan por parte del decreto de emergencia. Así pues, en países como en Italia y en Francia, se han continuado brindando los servicios notariales, con extremos cuidados, pero para casos emergentes, expresamente regulados. Se han tomado citas, se ha establecido sistema de turnos, se han recogido de forma telemática las necesidades a través de una videoconferencia y se ha asesorado asimismo a los usuarios, dejando el último momento, que sería el de la parte
de la firma, de la suscripción del documento, para que vaya únicamente el usuario a los despachos notariales. En Perú, durante la cuarentena obligatoria que se estableció mediante decreto presidencial, se restringió la circulación, dejando como único la prestación y acceso a servicios de bienes esenciales como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos. Ante esta resolución, la Junta Directiva de Colegio de Notarios de Lima decidió el cierre de los oficios notariales para salvaguardar la salud tanto del notario, de los usuarios, como de sus colaboradores. Cabe recalcar que la Constitución peruana reconoce la autonomía para los colegios profesionales. Por ende, es a través de esta junta directiva que efectivamente se reguló la actividad notarial. Asimismo, la junta directiva estableció que quedaron suspendidos cualquier procedimiento de carácter no contencioso que llevaban los notarios por el tiempo en que dure esta emergencia. Posteriormente se amplió el plazo de la emergencia, estableciendo asimismo la suspensión de los servicios notariales. En Argentina la actividad durante este tiempo de emergencia de la pandemia ha sido regulada mediante decretos supremos, decretos en cuales interviene el presidente con los ministros. Y en este primer decreto que se establece, se da un estado de emergencia y se da únicamente la autorización para los servicios de excepción. Y así para abastecer personas que tienen que abastecer y en casos de fuerza mayor. Fue a través de los colegios de escribanos de Argentina que se extiende la interpretación de este primer decreto y se dice, ok, si está autorizado estos casos de fuerza mayor, son aquellos servicios notariales que vienen a asistir a estos casos que se encuentran de alguna manera autorizados. Sin embargo, se estableció que para el movimiento y la circulación, la cual estaba restringida para todos los ciudadanos, tenía que de alguna manera justificar a través del carnet de escribano que se encontraba en funciones para poder colaborar dentro de este caso de fuerza mayor y así poder otorgar el servicio notarial. Después, a través de otro decreto ejecutivo, se estableció que el servicio notarial podría darse para los casos estrictamente establecidos si el servicio principal se encontraba autorizado, por ejemplo, un servicio bancario, el servicio notarial que se daba para poder otorgarse o poder que funcione ese servicio bancario estaba también permitido. O sea que la función notarial estaba limitada a lo que establecía el decreto ejecutivo dado en esta emergencia. Y adicionalmente los que venían por temas de fuerza mayor, que como lo expliqué anteriormente, venían a ser parte de una emergencia y que venían dentro del ámbito de la fuerza mayor que se vive en la pandemia. Definitivamente es un tema complicado el establecimiento de los servicios notariales. Por un lado está el tema de la salud y cada país tendría que, sí o no, regular este tema notarial de acuerdo a las necesidades. En Quebec se estableció una forma en que el servicio notarial se dé a distancia. Así que los notarios que querían seguir trabajando podían hacerlo de manera normal a través de este método a distancia establecido por el decreto 2020-10, el cual a través de medios telemáticos permitía que el notario tenga una videoconferencia con los usuarios, y ahí se leía el documento, se enviaba vía correo electrónico y a través de
regresar el documento, se podía hacer a través de un acta el establecimiento de voluntades de las partes. Bueno, esta forma telemática de los servicios notariales solo lo ha tenido Quebec, de los países que tengan sistema del notariado latino, que es analizado incluso por ciertos colegios y la Unión Internacional del Notariado Latino, y todavía no tenemos información sobre el caso. Sin embargo, como opinión mía, creo que el tema de la inmediación y el poder analizar la capacidad con el que los usuarios intervienen en un acto, pues es muy complicado hacerlo a través de una videoconferencia. Es menester que el notario tenga este contacto con la persona, justamente porque es parte del servicio el brindar esa seguridad jurídica, esa certeza en el acto, y es a través de un análisis, a través de todos los sentidos, mediante el cual el notario pueda dar certeza del acto que va a legalizar. En México, por ejemplo, la actividad notarial no ha sido suspendida. Cabe mencionar también que en dicho país el aislamiento ha sido voluntario la mayor parte del tiempo, y por ende los servicios notariales en Ciudad de México, porque cada estado pues ha sido regulado, no ha sido suspendido. Yo también pude revisar de otros estados que tampoco ha sido suspendido, y sí se ha establecido en Ciudad de México una especie de turnos para que no trabajen todas las notarías al mismo tiempo. En el Ecuador, primeramente se decretó la emergencia sanitaria cuando existieron sospechas de casos con COVID. Posteriormente, dada la respuesta a las graves amenazas y los casos confirmados de COVID y la declaratoria de la pandemia por parte de la Organización Mundial de Salud, se decretó el estado de excepción en el Ecuador, por cuanto para sobre todo evitar los contagios de la ciudadanía y generar afectación en los derechos de salud y convivencia pacífica del Estado. Ante este decreto del estado de excepción, se decide suspender el ejercicio del derecho de la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. Se restringió la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuando a las personas y actividades como servicios básicos de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios necesarios, en especial que ayuden a combatir a la propagación del COVID con estricto propósito de garantizar su accesibilidad. En este punto quiero determinar dos cosas. Primero, que hay servicios básicos, que no todos los servicios públicos, pero sí se encuentran los de movilización, marítimos, está el servicio bancario, que es importante también, estos servicios de alta necesidad. Como muchos países ya se han regulado, incluso en Argentina se logró establecer que el servicio notarial era un servicio necesario, lo cual es muy positivo para la función notarial. Asimismo, los miembros de la policía, miembros de misiones diplomáticas en el país, personal médico sanitario, personas que por razones de salud deban trasladarse a centros médicos, personas que circulen para abastecerse de medicamento y combustible. Se decretó asimismo el toque de queda, el cual fue regulado por el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional,
en un principio fue hasta las 17 horas y luego se estableció a las 14 horas, y con colaboración de las municipalidades locales, se estableció una restricción vehicular de acuerdo a las placas, que en la actualidad solo se puede regular un día entre lunes a viernes. Y aquí quisiera analizar, y esto ya en aras de llegar a la conclusión de esta conferencia, es, en primer lugar, el establecimiento de que en la resolución se excluía a los notarios que tenían más de 60 años, que estaban en estado de gestación, para las mujeres con patologías crónicas o inmunodeprimidos, padecimientos de comorbilidades debidamente justificadas y que presenten un estado de vulnerabilidad con relación al virus. Solo el notario. Sin embargo, esta excepción podía también, un poco de lo que sucedió durante esta semana pasada, fue que esto aquí se interpretó también para familiares cercanos que vivían con el notario. Y en este sentido, pues, ¿cuál es aquí también un poco de la opinión personal? En primer lugar, los actos por los cuales se está llamando al servicio notarial son actos de alto riesgo para el notario y su personal. Posesiones efectivas que la hacen los herederos del causante, que probablemente haya fallecido por un COVID. Entonces, aumentando el riesgo de contagio por parte de las notarías. Testamentos, si es una persona que está dentro de un padecimiento de COVID, pudiera también ser una forma de contagio. Otra cosa más es que dentro de las actividades no se encuentra actividades como que vengan a suplir el tema de comercio exterior. Eso no se encontraba. Y bueno, más que todo es el alcance de una resolución por parte del Consejo de la Judicatura, por cuanto estas actividades se encuentran expresamente establecidas en la ley notarial. Entonces, bajo este sentido, yo creería que quien debió establecer el ámbito por el cual puede actuar el notario, si es algo excepcional o de emergencia, pero no poner las atribuciones expresamente determinadas como se hizo en la resolución, por cuanto es el presidente el que establece aquellas actividades que se encuentran como necesarias o en la excepción o que no pueden pararse debido a un estado de excepción por la pandemia. Y son los servicios notariales que vienen a colaborar para la ejecución de estos actos los que deberían estar permitidos. Obviamente, si tengo los servicios bancarios activados, debo lograr que esos servicios bancarios puedan ser efectivos a través de los servicios notariales necesarios. Si una persona, dada esta situación, requiere de hacer de un préstamo, para lo cual necesita un reconocimiento de firma dentro de un convenio mutuo, porque así lo establece la ley, esos son los servicios que deben ser estrictamente otorgados por parte de los notarios. Asimismo, si exige para el cobro de una póliza de una persona que se encuentra dentro de este proceso, aquí en el Ecuador lo que sucedió mucho es que colapsó no solo el sistema el sistema de salud, sino el sistema en los cementerios, el servicio de las funerarias no se abastecía, los médicos tampoco estaban firmando. Entonces,
los cuerpos terminaron en las calles o en las casas 3, 4 días. La gente no podía obtener el dinero. Por ejemplo, si el causante tenía dinero, no podía sacarlo por cuanto le exige la posesión efectiva, acto que tiene que ser estrictamente otorgado por notario, exclusivamente, dice la ley aquí, no pudiendo haber otra forma de hacerlo. Entonces los bancos se vieron obligados a ver otras formas de interpretación para que ellos pudieran sacar el dinero y así poder enterrar a las personas o poder hacer las gestiones dentro de la funeraria. Entonces, más allá, y eso como para ya ir cerrando, más allá de que las actividades tengan que estar enumeradas, tenemos que ver qué actividades notariales son necesarias para realizar esas actividades de excepción o de fuerza mayor que cada país decida mantener durante la época de la pandemia. Y es ahí donde entra la función notarial, a poder colaborar dentro de la ejecución de estas actividades, sea actividades bancarias, sea actividades de comercio exterior, para abastecernos de víveres o de mismos insumos para combatir a la pandemia. Y ahí es donde entra la función notarial. Eso sí, y lo cual tiene que ser regulado es cómo dentro de las estrictas normas de sanidad y de salud, protegiendo la salud de todos los funcionarios y de sus colaboradores, a través de turnos para evitar acumulaciones y haciendo una gran parte por vía telemática, de conferencias, hasta poder ya llegar solo a la parte de la firma y que no puedan ir 3, 4 personas, sino estrictamente las personas que van dentro del acto notarial. Bueno, pues esto es todo lo que puedo decir en función de esto, de la función notarial en época de pandemia, sobre todo con el caso ecuatoriano, y espero que haya sido pues de provecho para ustedes y pues adelante en esta época y que todos podamos salir adelante de esto y de lo que se viene. Muchísimas gracias, con mucha fe me despido y ánimos a todos. Gracias. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. Derecho societario en América Latina, estructura tributaria y laboral. Dentro de este tema vamos a analizar bajo el marco del derecho societario, del derecho mercantil, cuál es la estructura tributaria y laboral que tienen para ejercer las actividades económicas. Los acontecimientos actuales que vivimos han generado grandes cambios normativos y sociales. Es por ello la importancia de analizar qué herramientas tributarias y laborales tenemos a la mano para que las sociedades mercantiles cumplan con sus actividades. Las sociedades mercantiles son personas jurídicas creadas para ejercer de una determinada actividad económica lucrativa. A nivel de la región, en términos generales, estas sociedades se clasifican ya sea por el número de socios o accionistas que la componen, ya sea por el origen del capital social con el que fueron constituidas,
por el nivel de la responsabilidad que cada uno de sus socios o accionistas va a tener o por el nombre por el cual se van a denominar. Es así, por ejemplo, que en Ecuador tenemos la sociedad de economía mixta, en Perú tienen la sociedad anónima o la sociedad comercial de responsabilidad limitada, en Argentina tienen la sociedad por acciones simplificadas, entre otras. Es decir, que dentro del derecho mercantil ya están establecidas cuáles son las sociedades bajo las cuales se puede ejercer determinada actividad económica lucrativa. Ahora, dentro de las sociedades, los ejes principales bajo los cuales cumplen las actividades económicas es el eje laboral y el eje tributario. Refiriéndonos al eje laboral, el vínculo jurídico que une a la empresa, al patrono con los trabajadores es el contrato, sea verbal o escrito. A nivel de la región, los contratos pueden ser de plazo indefinido, contrato de plazo fijo, contrato por horas, contrato por temporadas y otros tipos de contratos que varían dependiendo de la profesión para la cual se está contratando al empleador. Entonces, los empleadores tienen una obligación jurídica, un vínculo con los trabajadores, los empleadores siendo la sociedad mercantil. Actualmente, a raíz de la declaratoria de la emergencia sanitaria, muchos países optaron por declarar la suspensión de las actividades laborales, lo que generó gran caos a muchas de las empresas, ya que tenían cerradas sus empresas, pero continúa vigente este vínculo laboral, ya que no se ha terminado, es una obligación. Con la suspensión de las actividades laborales, tenemos que adoptar dos visiones distintas sobre las sociedades, porque hay determinadas sociedades cuya actividad económica les permite acogerse ya sea a la modalidad del teletrabajo o la reducción de la jornada laboral, y hay otro grupo de compañías que por la actividad económica que realizan no pueden acogerse a este tipo de opciones para continuar ejerciendo sus actividades. Es así que, analizando las compañías que sí pueden acogerse a la modalidad del teletrabajo o la suspensión de la jornada laboral, han continuado ejerciendo sus actividades, ya sea desde casa los trabajadores o disminuyendo el número de carga horaria, lo que también ha generado la disminución en lo que es el pago de sueldos y salarios en determinados empleados y en determinados sectores. Con respecto a las empresas que no han podido continuar ejerciendo la actividad económica, tenían la opción de suspender la jornada laboral, sin embargo, tenían que seguir cumpliendo con el pago de los sueldos y salarios y recuperar ese tiempo perdido una vez que se reanuden las actividades en la empresa, y la otra opción, declarar el paro patronal para suspender la jornada laboral y suspender el pago de sueldos y salarios mientras se encuentre vigente esta suspensión del trabajo. Entonces, en lo que respecta al eje laboral, de estructura laboral, las empresas tenían la opción del teletrabajo, la reducción de la jornada laboral, la suspensión de la jornada laboral y el paro patronal. Estas siendo opciones laborales a la mano de los empresarios de la sociedad mercantil para continuar ejerciendo su actividad y evitar quiebras. Ahora, el otro eje que teníamos que analizar es el eje tributario. ¿Cuál es la estructura tributaria? Como sabemos, las personas jurídicas es un ente sujeto de derechos y de obligaciones. Una de las principales obligaciones que tienen para con el Estado es el pago de los impuestos y los tributos. Asimismo, el Estado, ente recaudador de los tributos, está siempre vigente o pendiente de que estos se cobren para cubrir con las necesidades en bienestar de los colectivos. A raíz de esta pandemia, de la declaratoria de emergencia mundial por el COVID-19, muchos de los distintos estados dispusieron, por ejemplo, la suspensión de los plazos y los términos dentro de los procesos administrativos y tributarios, la suspensión de los cobros, de las acciones de cobros, el diferimiento de las obligaciones crediticias, el refinanciamiento de las deudas. Asimismo, aplazaron el plazo para el pago de los impuestos o la presentación de las declaratorias de impuestos. Es decir, que dependiendo de la normativa individual de cada país, siempre el ente societario, la persona jurídica, tiene la opción de
acogerse a cualquiera de estas facilidades a fin de continuar cumpliendo con las obligaciones tributarias que estén generadas para el Estado. Entonces, si tenemos la opción de diferir los pagos, la empresa que no está trabajando, que no está laborando, podría acogerse a esta a fin de que no le genere una carga tributaria tan grande ahora. En el caso de que se pueda llegar a convenios o acuerdos respecto al pago de los impuestos que se hayan generado durante el tiempo en que estaban suspendidas las actividades de la empresa, que no estaban generando impuestos, también es una opción tributaria que tienen al acceso para evitar incurrir en términos de plazos y moras. Hay otros estados que han optado por la opción de no cobrar intereses en el caso de que se demoren en el pago de los impuestos o en el pago de alguna obligación tributaria, o de suspender las gestiones de cobro para determinadas obligaciones que ya se encontraban firmes. Entonces es importante determinar cuál es la normativa del país aplicable para conocer cuáles son las opciones. Pero repito, dentro de las opciones de la estructura tributaria siempre tenemos la opción para acogernos al diferimiento de pago o a los acuerdos de pago y así continuar cumpliendo con las responsabilidades tributarias. Esta enfermedad que ha afectado al mundo entero, es decir, que ninguno de los países de la región estaban preparados para afrontar a esta situación, sin duda ha generado una grave crisis. Sin embargo, como hemos visto, sí existen dentro de las normativas de cada uno de nuestros países las opciones para que el ente societario, el que realiza una actividad económica lucrativa, continúe trabajando. Es por ello que esta es una oportunidad para desarrollar habilidades, plasmar nuevas ideas innovadoras, creando nuevos proyectos innovadores, accediendo a la tecnología para continuar laborando. Si bien es cierto que esta emergencia sanitaria ha limitado el desarrollo total de las empresas referente a sus labores, con determinadas herramientas normativas y tecnológicas hay muchas que han podido continuar. Hay otras que incluso están empezando a ganar mucho más, como por ejemplo las empresas de delivery, de entrega a domicilio, ya que ahora la mayoría de las personas están optando por comprar los alimentos a domicilio, comida preparada o ya sean víveres. Entonces estas empresas, por ejemplo, han decidido apostar por esta habilidad, por la innovación, por la tecnología, para continuar cumpliendo sus actividades económicas. Es aquí que vale recalcar otra herramienta que tienen a la mano las sociedades mercantiles para trabajar, que son las herramientas tecnológicas, ya que está bien reconocido a nivel de la región el comercio electrónico, lo que te permite continuar con las actividades comerciales que está efectuando la empresa a través del comercio electrónico. Debemos reconocer que, por ejemplo, la firma electrónica tiene la misma validez que una firma manuscrita, generando cualquier obligación, cualquier vínculo jurídico entre la empresa y el cliente. Entonces, esta es una opción que podemos utilizar para continuar innovando. Esta pandemia mundial nos puede afectar en muchos aspectos, pero es la visión y la perspectiva de no dejarse vencer por las adversidades y ver como una oportunidad para desarrollar nuevas visiones, como repito, por ejemplo, el negocio del delivery. Con todo lo que hemos analizado, nos demuestra que tenemos al alcance normas legales que nos garantizan el crecimiento personal y profesional, que nos brindan las herramientas que hoy en día necesitamos para desarrollar, para innovar, para continuar dentro de esta emergencia. Podemos seguir trabajando desde casa, cuidando nuestra familia, cuidando nuestras vidas, utilizando nuevas ideas que se apoyan en la normativa legal vigente. Es una gran ayuda para el desarrollo de las actividades productivas de las empresas y de las compañías la tecnología, ya que éstas no tienen un limitante. Entonces, visionemos el nuevo futuro del emprendimiento, el nuevo futuro de las sociedades mercantiles y aprovechemos esta situación que vivimos ahora para innovar. TV Cosmos,
somos para ti.